¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Agradezco a mi compañera Mariana Hernández, el que haya estado al frente del programa estos días. El presidente López Obrador llama al Poder Judicial a rendir cuentas y pide investigar a un juez que frenó la reforma eléctrica. ¿Es una invasión a la autonomía judicial o así funciona la relación entre poderes en una democracia? Veremos qué piensa la mesa esta noche. México es uno de los países que más padece la violencia política en el mundo. Tan solo en el proceso electoral del 2018 se acumularon 774 agresiones o ataques contra candidatas y personas de la política. ¿Podrá el plan de protección a personas candidatas frenar esta violencia? ¿Afectará el desempeño electoral? Y en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca desafía a la Federación y dice que él no se irá del cargo, pese a la petición de desafuero de la Fiscalía General de la República para investigarlo por presunta delincuencia organizada. ¿Qué ocurrirá con este caso? Esta noche lo retomamos y lo debatimos de nueva cuenta. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a hablar del Poder Judicial. Dijo que los jueces no son intocables y que seguirá denunciando las situaciones atípicas, particularmente de las que ocurren en los grandes negocios. Tras agradecer la respuesta del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, a la carta que le envió el presidente López Obrador ayer, el presidente dijo que antes el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, donde nunca se castigaba a un magistrado, a un juez o a un ministro. Añadió que ahora el Poder Judicial ha iniciado un proceso de renovación y que el Consejo de la Judicatura estará pendiente para que no haya abusos ni corrupción. Ayer el presidente López Obrador pidió investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión provisional de carácter general a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica. El ministro Saldívar respondió que los jueces actúan con absoluta libertad y con autonomía y que la petición del presidente será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura para determinar si ésta procede o no. El pasado 9 de marzo, el juez Gómez Fierro, concedió una suspensión provisional a petición de 2 empresas de energía renovable. El presidente López Obrador dijo que hay personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que están detrás de la resolución porque la reforma que ha impulsado su gobierno ha afectado diversos intereses. Así lo dijo el presidente. Veamos qué opina la mesa esta noche. Ayer ya escuchábamos la mesa de los lunes y los miércoles debatir sobre este tema y hoy escuchamos a quienes nos acompañan esta noche de martes. Y hoy, como siempre, saludo a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida. Buenas noches, querido Lozano. Y compañeros y compañeras. Bienvenido también Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlas y saludarlos. Nos acompaña de nueva cuenta Jorge Herrera Valderrábano, él es cofundador del Instituto RIA y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Jorge? Hola a todas, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y hoy está con nosotros Aurora Espina, investigadora y activista. ¿Cómo estás, Aurora? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. A ver, empezamos con... ¿Qué les parece? Escuchamos primero los puntos de nuestros amigos Con el Corazón en la 4T. Empiezo contigo, Alejandro. Yo estaba viendo las redes sociales y mucha gente diciendo es otra vez una afrenta del presidente López Obrador a la autonomía del Poder Judicial. Esta carta es un peligro porque es otra vez el presidente que quiere invadir a los otros poderes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le contestarías a quien ve un peligro para la autonomía del Poder Judicial? ¿Y cómo ve la respuesta del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar? Pues que parte de la división de poderes es a veces la confluencia, el acuerdo y parte de la tensión y las discrepancias. Y López Obrador está haciendo un extrañamiento de una manera muy civilizada y pidiendo que sea a través de las vías contempladas previamente en el diseño institucional del Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura, que se abra una investigación en contra de este juez, porque realmente hay muchos indicios de que puede haber una irregularidad. Contrasta la celeridad de este caso. En menos de 24 horas ya tenemos un amparo generalizado para suspender una reforma, con la lentitud que caracteriza al Poder Judicial. ¿Cuántas personas no hay privadas de su libertad, inocentes, porque no se les ha dictado una sentencia o porque no se les ha absuelto? ¿Cuánto nos pudimos haber evitado si el sistema de justicia hubiera funcionado eficientemente en el caso de las denuncias de las presuntas víctimas de Félix Salgado Macedonio? Frente a esa lentitud, hoy el juez en un plazo de 24 horas suspende la reforma. Pero además una reforma que
afecta a muchos intereses económicos y financieros de gran poder. Hay que recordar que esta reforma corrige los sobornos, la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que se dio a través de sobornos en el poder legislativo, de la captura del poder legislativo por parte de empresas privadas. Y si estas empresas han podido tener en su nómina a exsecretarios de Estado, también han podido incluso tener en su nómina a expresidentes como Felipe Calderón, pues que no nos hace suponer que también puedan tener influencia en las decisiones de un juez de circuito. Ahora, la verdad es que en este entorno pareciera que la justicia no es imparcial, porque solo quien tenga acceso a los lobbies, a los grandes despachos jurídicos, pues puede suponer que se puede comprar la justicia, mientras que quien no, pues cae en esta trampa de la pobreza. Ahora, también hay que ver el historial de los fallos de este juez en particular a favor de las empresas de este sector. Entonces, yo creo que el llamado del presidente no es otro que reconocer la realidad. No se puede combatir la corrupción y la impunidad sin el impulso decidido del Poder Judicial, y parte de lo que ha planteado Saldívar en su reforma, durante su mandato, es que los fallos, las resoluciones de los jueces sean más transparentes, que se comuniquen de manera más didáctica y que rindan cuentas los jueces. Hoy por hoy el Poder Judicial es el poder más oscuro, más opaco, el que menos rinde cuentas y el que está más aislado del debate público, y qué bueno que ya le vayamos poniendo nombre y apellido a quienes toman las decisiones. Contrapunto, Aurora. ¿Cómo lo ves tú? Yo veía mucha gente de Acción Nacional y de otros partidos, pues prácticamente diciendo lo contrario, incluso recordando a algunos de ellos por el tema de que resolvieron tan rápido este caso. Veía un tuit de un abogado que decía que la suspensión provisional en el juicio de amparo es siempre veloz. Por ley, esta se tiene que resolver en 24 horas. Vean artículos 112, 115 y 129. Jurídicamente reprochar al juez con dicho argumento es insostenible, y cita la ley de amparo este abogado que se llama Gerardo Carrasco. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué le contestarías a Alejandro? ¿Es un precedente peligroso para la Corte y para la relación entre ambos poderes? Pues sí, es un precedente peligroso, y primero hay que empezar hablando del tema de que, a ver, esta ley es inconstitucional porque da prevalencia en materia de competencia económica a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas, al mismo tiempo de que tiene otra serie de afectaciones que están incluidas como principios constitucionales. Entonces afecta no solo a lo que ya ha establecido la Constitución, sino también en tratados internacionales, ¿no? Con afectaciones a NAFTA y al propio TEMEC. Pero lo que es grave aquí es que siempre cuando las decisiones son contrarias a los deseos, proyectos y voluntades del presidente, entonces estas siempre son tildadas de actos de corrupción. Y hay que recordar que es muy bueno que se recuerden estos actos que ha hecho el juez anteriormente, pero valdría la pena también recordar que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que hoy es presionado desde el púlpito presidencial, pues también ha sido el mismo juez que resolvió a favor de la consulta Patito que se organizó en el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué ahora sí y antes no le criticó el presidente a este juez su actuación? Y eso es muy claro, porque ahora sí va en contra de su voluntad y de sus proyectos, y en este sentido, pues quien atenta contra la independencia de los jueces, atenta contra el Estado de Derecho, y al mismo tiempo está atentando contra la necesaria división y equilibrio de los poderes en todo régimen democrático y republicano como el nuestro. Y hay que tener muy claro aquí en este sentido que el poder absoluto es preámbulo de la tragedia autoritaria, y para eso hay muchos ejemplos que podemos recoger de la historia. Algo que también preocupa en este tema y que creo que conviene traerlo a colación es que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, siempre se pone nervioso cuando se pronuncian desde Palacio Nacional, cuando él debería de ser el primero en defender a el Poder Judicial y la autonomía de dicho poder. Y en ese sentido, pues es importante recalcar esta importancia en la división de poderes y la importancia en este esquema de pesos y contrapesos. Sí. Aquí está habiendo un señalamiento claro desde el presidente para presionar en la materia, y es extraño que sea ahora sí reconozcan las fallas y antes hayan estado bien las resoluciones. Bien. Eso también hay que recalcarlo. Preámbulo del autoritarismo veloz, como dice Aurora, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que tendríamos que contextualizar efectivamente en qué momento nos encontramos de la podredumbre del Poder Judicial, que
el ministro Saldívar ha sido el mismo, que ha dicho que necesitamos transformar y modificar cómo se dan abajo los pesos y contrapesos en el Poder Judicial, porque claro que tienen un esquema de corrupción, porque claro que tienen un esquema de intereses y porque son un espacio muy opaco. Creo que al calor de esto tendríamos que decir que la importancia de que un ciudadano como el presidente y de que cualquier persona, el público en general, puede hacer por medio de una denuncia ciudadana un escrito o mandar un correo para que se investigue a ciertos personajes que están tomando decisiones, en este caso son los jueces. Ahora, en ese sentido, existe un espacio en el que el Consejo de la Judicatura obliga a que se investigue al juez, porque nosotros los ciudadanos, incluyendo al presidente, pues tenemos derecho a la transparencia y tenemos derecho a la información. Y lo que está pidiendo el presidente no me parece nada fuera de lo normal, no me parece nada que no se tenga que investigar, y creo que no nos tendría que estar levantando ninguna ceja que se esté pidiendo información sobre alguien que toma decisiones importantes. Dicho esto, la conversación sobre si el juez o no ha tomado decisiones, pues yo creo que esas decisiones se tienen que tomar en cuenta en la carrera del juez y los nexos políticos a los que estaba ligado, o las decisiones e intereses que ha tomado, pues son importantes, pero creo que lo que hay que recalcar son los derechos ciudadanos que tenemos para cuestionar este tipo de decisiones, y que de alguna manera parece que no nos podemos cuestionar las decisiones de los jueces porque son un personaje autónomo, y entonces todo lo que señala las decisiones de los jueces es autoritario, todo lo que cuestione las decisiones de los jueces está mal, todo los está interpelando de manera personal, y yo no creo que sea así. Yo sí creo que tenemos que hacernos o cuestionarnos de manera general quiénes son los personajes que están tomando decisiones, y esto viene de la mano, repito, con la información y con lo que nos está diciendo Saldívar desde hace un año, que es el Poder Judicial, todo lo malo que tiene el Poder Judicial y que se ha pensado. Saldívar lo dijo claramente, y entonces esto nos pone en una situación en la que estamos transformando el Poder Judicial, y eso implica la participación ciudadana, es decir, que alguien como el presidente o como cualquier otra persona pues se cuestione cuáles son las decisiones. Esto queda en un tema de transparencia, y lo que tenga que decir el juez, pues yo creo que es información para el público en general, y eso no debería ofendernos en ningún contexto. Bien, Jorge, ¿cómo lo ves tú? Han salido también algunas otras figuras expertas en el Poder Judicial, entre ellas el profesor Roldán Chopa, pero que es muy cercano al ministro Cosío también, al exministro Cosío, quien también ha sido señalado en la mañanera, y quien también ha sido señalado por algunas figuras afines a Morena por también criticar, digamos, esta carta del presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una violación a la autonomía del Poder Judicial? ¿Pone en jaque a la Corte? ¿Cómo ves la respuesta de Saldívar? Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho en el panel. Creo que la estrategia que está utilizando el presidente de enviar una carta solicitando al Poder Judicial una investigación, pues sí, a manera de defender su reforma eléctrica, creo que es algo que no se nos debe de olvidar. Me parece que es algo legítimo como estrategia, ¿no? Y creo que es por eso mismo por lo cual Saldívar pues atiende a la indicación y dice que pues si llegasen a existir elementos para investigar, que se investigue, y que es algo que pues sí está dentro de las facultades del Consejo de la Judicatura, ¿no? El asegurarse de que jueces pues se apeguen a lo dispuesto la ley, y ya se han sancionado en varias ocasiones a jueces por diversos actos de este tipo, porque sí sabemos que dentro del Poder Judicial los casos de corrupción y de impunidad y de todo suceden frecuentemente en estos niveles, ¿no? En estos jueces de distrito. Y me parece que, bueno, ya mencionaron que este juez también pues ha estado involucrado en otros procesos que han obstruido la impartición de la justicia o la investigación en casos similares. Entonces, pues yo creo que en México sí deberíamos de tener una división de poderes, y se debería de utilizar los mecanismos legales existentes para lograrlo, o crear nuevos también. Pero me parece que como estrategia pues es completamente legítima. Ahora, en la parte de la forma en la que se desenvuelven las acusaciones, creo que sí es muy desafortunada la comunicación que se utiliza en las mañaneras, de seguir haciendo ataques a figuras que pueden ser públicas sin realmente reflexionar en las implicaciones que esto puede tener para las personas, ¿no? O sea, en este caso el juez, su familia, que ahora están en el ojo público, ahí expuestas a vivir amenazas, agresiones, comenzando desde el tema de las redes sociales, y pues que es algo que también se debería de señalar en la comunicación que utiliza el presidente. Así es. ¿Alguien quiere rematar? Tenemos todavía un minutito de este bloque.
Si no lo guardamos para el siguiente. Adelante, Aurora. Sí. Me gustaría, nada más decir, creo que nadie está en contra de que se pueda tener este acceso a la información. Lo que importa son, como bien mencionó Jorge, los procedimientos y que se respete esta independencia y esta división de poderes. Al final de cuentas, las formas importan mucho. Ahí está. Pues bueno, déjame hacer una pausa y regresamos con el siguiente tema de la noche. El gobierno de México presentó un plan para proteger a candidatas y a candidatos de agresiones y de distintas violencias durante el proceso electoral que ocurre ya este año. ¿En qué consiste el plan? ¿Logrará frenar la violencia o es solamente una lista de buenos deseos? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este fin de semana arrancaron las campañas en los estados de Guerrero, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y en Sonora. Algunas de estas entidades registran el mayor índice de violencia política en México. Para proteger a quienes aspiran a un cargo de elección popular de amenazas, agresiones o de intimidaciones que puedan sufrir por parte de la delincuencia organizada y de la de cuello blanco, el gobierno federal presentó un plan de protección a personas candidatas a algún cargo. Veamos en qué consiste en el contexto, no te vayas. Hace un par de semanas, el gobierno federal presentó el plan de protección para evitar que quienes participan en el proceso electoral sean amenazados o sufran atentados. Según cifras oficiales, en 2018 hubo más de 150 asesinatos políticos y la mitad de ellos en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. El indicador de violencia política de la consultora ETELECT registró en el periodo electoral 2017-2018 774 agresiones contra de personas políticas, 48 de ellas aspirantes a un cargo de elección popular. Entre septiembre de 2020 y hasta el 5 de marzo de 2021 se registraron 205 agresiones, entre ellas el asesinato de 14 personas precandidatas. 80% de las agresiones fueron en el ámbito municipal y en el 75% de los casos contra personas opositoras a los gobiernos estatales. El plan presentado por el gobierno federal busca reforzar la estrategia de seguridad en los estados y municipios de alto riesgo. Considera pedir a partidos y autoridades electorales que los candidatos cumplan con los requisitos de ley, establecer mesas de trabajo con partidos políticos y fiscalías para prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia, brindar atención a personas aspirantes y candidatas amenazadas para determinar los niveles de riesgo y protección previa, apertura de carpetas y establecer protocolos territoriales especializados según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y riesgos para el proceso electoral registrado en cada región. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. En efecto, hemos visto en los últimos años una descomposición de la situación en algunos estados como en Tamaulipas, en donde en efecto, pues personas que han sido candidatas a alcaldías, a cargos de diputadas o diputados locales, desaparecen o son amedrentadas, ¿no? ¿Te parece adecuada esta propuesta, Jorge, para tratar de proteger a estas personas que está presentando el gobierno de México o es una lista de buenas intenciones? ¿Qué podemos hacer para esta espiral de violencia que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico sobre todo? Seguro es una lista de buenas intenciones, pero sí me gusta que se empiezan, por un lado, a diversificar los temas en el actuar de las instituciones de seguridad y que el enfoque ya no es exclusivamente de combate al crimen organizado, sino de crear intervenciones en varios niveles, ¿no? O sea, esto de hacer énfasis en la prevención, en la investigación de delitos, en mejorar procesos incluso al interior de los partidos, ¿no? Protocolos para el tema de los perfiles, que obviamente también nos gustaría ver temas similares para temas de violencia de género, etcétera. También esto de que se empieza a sacar a la Secretaría de Seguridad esta lógica de que su única función es el despliegue de cuerpos de seguridad, aunque es algo que sí se contempla en el programa, en estas entidades y municipios de alto riesgo, pero creo que está muy bien que se contemplan intervenciones hacia dos frentes, ¿no? Por un lado, este tema de prevenir la delincuencia organizada, el crimen organizado, y por otro, la lucha contra la corrupción, pero muy en particular el evitar que haya empresas u otros políticos que vean en candidatos la oportunidad de incrementar sus fortunas, ¿no? Esto de que le llaman el cuello blanco, pero que al final pues todos están coludidos en lo mismo. Y también que se trabaja de manera más coordinada, ¿no? En lo que aún nos podemos enfocar, que es en la etapa en la que podemos prevenir la cooptación de gobiernos municipales, de congresos locales, al evitar la cooptación de candidatos, ¿no? Entonces,
pues creo que es algo que evidentemente responde muy bien a la coyuntura actual, al año electoral. Lo único es que creo que bueno, yo creo que debería de haber más involucramiento del INE en este tipo de acciones, ya que pues es un tema que compete a candidatos, a elecciones, y sobre todo porque me gustaría también ver protección hacia estas candidaturas que ha habido en el tema de acciones afirmativas, ¿no? O sea, ahora vamos a ver más candidaturas de comunidad LGBT, de mujeres, de comunidades indígenas, y pues que son también poblaciones que han vivido violencia muchos años y que ahora pues también están mucho más expuestas en el tema de una candidatura, ¿no? Entonces pues son ahí algunas cosas que deberían de contemplarse, pero en general pues me parece un gran avance. Creo que es una oportunidad para evitar la corrupción en estas áreas. Sí, sobre todo en el tema de checar los perfiles, creo que hay mucho trabajo por hacer, porque en efecto de repente hemos visto a diputados y a diputadas que de repente tienen vínculos con el crimen organizado en todos lados, de todos los niveles, no nada más en lo local, sino también en lo federal. ¿Cómo lo ves tú, Velos? ¿Te parece adecuado este plan? ¿Le ves algún espacio para mejorarlo o te parece adecuado? Viene de una larga línea de tomar medidas preventivas, porque eso se trata de prevenir la violencia en contra de personajes que actúan o están involucrados en la vida pública y política del país, que obviamente la manera más transparente en la que esto se pone sobre la mesa es tener una candidatura por algún partido. Y creo que es necesario, llega en un momento importante porque estamos viviendo quizá el momento más sangriento en la historia de las elecciones políticas y nos estamos acercando mucho más a eso. El ejemplo de esto es el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de quien se decían muchas cosas con el tema del crimen organizado, y de la fecha de septiembre del 2020 hasta ahora van 63 asesinatos de gente que tiene que ver o que participa en la vida pública. Entonces creo que esta manera de prevención, a manera voluntaria de exigirle a los partidos que sometan a sus candidatos y candidatas a un esquema de protección, sobre todo en los estados que tienen o que son más peligrosos, porque está detallado también, a mí me parece una parte importante de esta iniciativa, que delimita muy bien en los estados en los que hay mucha más inseguridad respecto a esto y donde hay mucho más vulnerabilidad de los candidatos y candidatas entre Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, etcétera. Y creo que eso pone a los partidos en una posición de mucha más responsabilidad sobre las personas que ponen en la boleta y sobre la responsabilidad que tienen en la seguridad de sus candidatos y candidatas. Viene también de una estrategia que se había hecho con las mujeres, que tenía perspectiva de género y que tenía que ver con proteger los derechos políticos de las mujeres por todas las candidatas que se asesinaron en el 2018, que fueron 19, nada más en el periodo electoral. Después fueron desafortunadamente otras. A mí me parece que es momento de tener la conversación de que necesitamos protección para las candidatas y candidatos y que se va a poner muy difícil este periodo electoral porque hay muchos intereses. Y yo cerraría con, parece que nos sacudió el tema de Leonel Luna en la Ciudad de México porque, claro, se muere alguien de manera desafortunada en un choque y lo primero que pensamos fue, bueno, tuvo que ver con alguno de los nexos con el crimen organizado y tal, que se le había dicho que tenía durante mucho tiempo. Y a mí me parece que esta coadyuvancia entre estas instituciones y los partidos políticos pues da mucho más certeza de acercarnos a un mejor o espacio más equitativo de convivencia política electoral en una elección tan importante y la más importante como la que ya está. Ahorita creo que no estamos ni en la antesala, ya estamos en pleno periodo electoral, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Aurora? Violencia política hay no nada más, digamos, por estas amenazas del crimen organizado, violencia política y en el PAN hay una comisión de atención a la violencia política, en específico con temas de promoción política de la mujer. ¿Cómo lo ves tú? Pues primero creo que hay que aclarar una cosa. El proceso electoral empezó en septiembre del año pasado. Y ahí lo que habría que preguntarse es por qué salió este plan hasta ahora, cuando debió empezarse a implementar desde septiembre del año pasado, porque ese retraso nos ha costado 75 vidas a la fecha y creo que precisamente por la situación en la que se encuentra el país sería muy importante que se hubiera implementado desde entonces. Sobre todo en un contexto en el que nos encontramos en los peores índices de violencia e inseguridad de los últimos 20 años, donde al menos en los 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, las tasas de homicidios dolosos, de amenazas, de robo a negocios han aumentado en 73%, 53% y 46% respectivamente. Entonces, es un, digamos, proceso que nos indica dos cosas. Una, que el gobierno federal no ha sido capaz
de diseñar ni de implementar una estrategia eficaz contra el crimen organizado en este país. Y dos, que existen en varias y diversas zonas de nuestro país regiones donde candidatos, dirigentes y funcionarios no cuentan, y creo yo que no contarán con márgenes adecuados para garantizarles la seguridad en el ejercicio de sus actividades electorales. Y eso es muy importante, y creo que ese es el punto toral en la discusión de este plan de protección a candidaturas. Sí es necesario desplegar este programa y esta estrategia de protección electoral, pero se necesita tener en cuenta esto, y sobre todo algo que llama la atención es la diferencia entre la información que muestran en el plan del gobierno, sí, presentado, contra lo que han mostrado instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil, porque de acuerdo con ellos, de septiembre de 2020 a febrero del año pasado, de este año, perdón, se presentaron 90 incidentes de violencia con 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinadas. Y si nos vamos al proceso electoral de 2018, como mencionaba Estefanía Veloz, bien, hubo 23 candidatas asesinadas al menos. De acuerdo. ¿Qué decir, Alejandro? Demasiado poco, demasiado tarde, como más o menos dice Aurora. O sea, presentan tarde este plan, y también la comparación que hace con lo que dicen algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué le contestarías? Contrapunto. No, pues demasiado, pero demasiado tarde se presenta un plan de esta naturaleza. Hay que decir que ni en 2012, durante el sexenio sanguinario de Felipe Calderón, ni en 2018 se había presentado un plan de este tipo. Y qué bueno que haya ya un cambio, un punto de inflexión, y que se visibilice este problema que es contra candidatos, y en septiembre eran los preparativos de la elección, y hasta recientemente comenzaron los procesos de elección de candidatos en todos los niveles. Y creo que es pertinente porque si hay una amenaza a nivel municipal en contra de la democracia, pues es precisamente la violencia del crimen organizado, pero no solo la violencia, sino también el poder corruptor, la posibilidad, la capacidad que tienen de financiar a candidaturas, la capacidad que tienen de definir quién los va a representar o de vetar a personas para que no lleguen. Pues creo que sí es una amenaza que se cierne principalmente en el eslabón más débil de la cadena de mando, en este caso a nivel municipal. Entonces, creo que aquí también se tiene que hacer un llamado a que todos asuman la responsabilidad. Es una tarea del gobierno, pero también de los partidos políticos, a no postular a personajes que tengan nexos con el crimen organizado, a rehusarse a recibir financiamiento, sobre todo en efectivo, ¿no? Que eso de por sí ya es ilegal, y sobre todo también compartir información con oportunidad. Y lo que decía Estefanía creo que es muy importante, que este fenómeno se concentra en municipios en concreto, lo cual permite focalizar la estrategia y sobre todo dar una atención más personalizada a aquellos candidatos que cuentan con alguna amenaza o con mayor riesgo. Entonces, bueno, es un desafío, por supuesto, es una tarea del Estado mexicano, pero qué bueno que se estén tomando cartas en el asunto y que autoridades de todos los niveles de gobierno, sociedad y partidos en su conjunto asumamos este desafío. Ahora, lamentablemente, la manera de poder evaluar si este plan funcionó o no, me imagino, va a ser comparar con las elecciones anteriores, en donde se registraban más de 770 y pico agresiones, teníamos en el proceso del 2017-2018, con lo que vamos a ver en y la verdad es que los números no indican pues una mejoría sustancial. Evidentemente la violencia sigue golpeando fuertemente a muchas comunidades en el país, y en muchas ocasiones, incluso ya varias organizaciones internacionales han dicho que el nivel de la violencia en México es tan preocupante como cuando en la guerra de Irak en el 2004-2003, y que en ese momento seguimos todavía lamentablemente hoy, particularmente en estados como Tamaulipas, en donde ya se ha declarado como incluso una zona fantasma para el ejercicio del periodismo y una zona también de riesgo para el ejercicio también evidentemente de la política. Si alguien quiere cerrar este bloque antes de irnos al siguiente tema, si no, nos vamos al siguiente tema. Vamos a una pausa. Al regresar, vamos a hablar precisamente de Tamaulipas, porque allá el gobernador de la entidad, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, insiste en su inocencia. Él y la Fiscalía General de la República tienen un mes, 30 días, para aportar pruebas que permitan a la Cámara de Diputados, a la federal, decidir si procede o no su desafuero. Regresamos a ver qué opina la mesa de este proceso. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ofreció ayer su quinto informe de gobierno y desde esa tribuna, la del gobierno de Tamaulipas, el panista dijo que la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía General de la República, la FGR, es una sinrazón del gobierno federal que busca desestabilizar la entidad que él gobierna. Ante el Congreso local de mayoría panista, el gobernador dijo que no claudicará. Por cierto, a este informe no asistió nadie en representación del Ejecutivo Federal. Veamos el contexto. Este fin de semana, la sección instructora de la Cámara de Diputados abrió el periodo para recibir las pruebas en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Durante 30 días, tanto la FGR como el mandatario local ofrecerán los elementos con los que la sección instructora determinará si procede o no la solicitud de desafuero. La sección instructora informó que las diligencias serán públicas. Ayer, al rendir su quinto informe de gobierno, García Cabeza de Vaca aseguró que la solicitud de desafuero que enfrenta es una sinrazón que pretende desestabilizar a uno de los estados más importantes de este país. Dijo también que no bajará la guardia ante lo que calificó como ataques del gobierno federal. A finales de febrero, la sección instructora admitió la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República, que acusa al mandatario panista de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. García Cabeza de Vaca señaló que la acusación de lavado de dinero deriva de la venta de un departamento cuya propiedad fue reportada en sus declaraciones patrimoniales de 2019, así como las de su esposa. Según el gobernador, la venta se hizo a través del sistema financiero y los señalamientos de delincuencia organizada se basan en la supuesta participación de varios integrantes de su familia en esa transacción. Dijo también que todas las acusaciones que enfrenta serán desmentidas y que no se le imputan delitos vinculados con la delincuencia organizada, mientras que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, dijo que García Cabeza de Vaca construyó una cofradía del terror, punto y contrapunto. Bueno, ya lo hemos platicado en mesas anteriores, cómo este caso seguramente va a tener, y vamos a estar hablando de este caso durante un largo tiempo. ¿Cómo lo ves, Aurora? El gobernador ha dicho, ya ha señalado o ha indicado que es una especie de persecución política en su contra. Tiene, digamos, el Congreso con mayoría del PAN. Aprobaron ahí una reforma express para hacer que el juicio de desafuero solamente sea o proceda por parte del Congreso local y no el federal. Y digamos que el gobernador ahora dice, esta advertencia de la federación no va a claudicar. ¿Cómo lo ves? Pues hay varias cosas que hay que aclarar en este tema. O sea, primero es que el caso debe procederse conforme a derecho y debe respetarse el debido proceso, o sea, y sobre todo garantizar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario si llega a ser el caso. Aquí lo preocupante, que es lo que encuentro, es que justamente el viernes que se reunió el grupo de trabajo responsable de declarar la procedencia justamente de este desafuero que presentó la Fiscalía General de la República contra el gobernador, fueron las declaraciones del presidente de la sección instructora, el diputado Morena, Pablo Gómez, que declaró, va a ser a través de internet, pero está abierto al público, el que quiere puede entrar y ver, solo pueden actuar las partes, ustedes, los medios, podrán ver el show. Y aquí lo preocupante es justamente que desde Morena están interpretando un proceso legal, serio, como debería de ser, como un espectáculo político. Entonces queda claro que lo que quieren es tener justamente un espectáculo de linchamiento político en pleno proceso electoral y queda claro que no les importan ni la verdad ni la justicia, y aquí lo que sería interesante justamente es nadie se opone a que se lleven a cabo los procesos de indagación y de investigación, pero al contrario, que se lleven conforme a derecho con el procedimiento adecuado y que esto no se convierta en un linchamiento político mediático en pleno periodo electoral. ¿Coincides con esta lectura veloz? ¿Es un linchamiento político mediático o es de verdad hay razones para creer que pueda haber ahí algún caso de nexos con el crimen organizado? Habíamos platicado en otras mesas sobre pues, este caso de este señor o una joven, yo lo he dicho en varias ocasiones, una joven que a lo mejor empezó a estudiar la universidad apenas hace algunos años, pues a lo largo de toda su vida supo o escuchó en los medios o vio en los medios pues, que había cuestionamientos al que ahora es su gobernador. Claro, yo creo que Aurora está del lado del linchamiento porque evidentemente milita en el partido del hoy gobernador Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas.
Y creo que pues ahí están sus afectos respecto a si es linchamiento o no. Para el resto de la población que no milita en el Partido Acción Nacional es más que evidente que quien se ha enriquecido de manera tan exacerbante, exorbitante en este periodo de haber sido estar en la administración pública, pues no se puede justificar de ninguna manera. Se sabe en Tamaulipas y se sabe en el resto de la República y por supuesto se sabe en la UIF. A mí me parece interesante que quien ha puesto sobre la mesa la oportunidad de hacer esto un tema político ha sido él. Utilizó su informe para hablar de esto. A ver, el informe era para que nos dijera qué es lo que está haciendo bien en el estado de Tamaulipas, no para que nos terminara diciendo que es un perseguido político y que no va a claudicar y tal. Yo creo que fue un informe de corte político y quien ha decidido hacer de esto un show mediático pues ha sido nada más y nada menos que él, evidentemente porque algo en ese sentido teme, y no lo digo yo, creo que lo dice la mayoría de la población, incluyendo los periodistas que han sido perseguidos por él durante muchos años, incluyendo los periodistas que se han dedicado a informar sobre este desfalco público que ha hecho en todos los espacios que ha ocupado durante mucho tiempo. Yo creo que también habría que hablar de qué es lo que sigue después del periodo probatorio en el que están en este momento y que va a ser muy interesante porque muy pocas veces nos vemos de frente a procesos de juicios políticos como este. Hay una sección instructora que encabeza hoy el diputado Pablo Gómez, en el que se va a abrir después ya el periodo de alegatos, se va a hablar de un dictamen y después el presidente de la Cámara de Diputados dirá cuál va a ser este jurado de procedencia que decidirá si o no corresponde la investigación o todas las pruebas que se ponen sobre la mesa y después de eso un poco vendrá el informe y se podrá dar paso al Ministerio Público o no. ¿Va a ser largo? Yo creo que sí. Por ahora se tienen 60 días para resolver este tema y para ver qué puede decir el jurado y quién va a estar en el jurado de procedencia. Sin embargo, creo que esto es un asunto político más allá de jurídico y sí me parece un poco ingenuo por parte de, como decía Aurora hace un momento, este tema de que sea un tema judicial, claro, y creo que hay que proteger la presunción de inocencia. Sin embargo, quien se ha encargado de hacer esto un tema político ha sido él y sí tiene que ver con un tema político porque se trata, estamos como en un periodo electoral, como se mencionaba en el bloque pasado, en el que claro que el Partido de Acción Nacional va a hacer lo que sea para proteger a uno de los suyos y este es el gobernador Cabeza de Vaca. Simplemente yo les pediría que eligieran bien sus batallas porque esta es una batalla a todas luces perdida, con todas las pruebas que hay a nivel público de todo lo que ha hecho. Pues hay que estar pendientes de este proceso que se va a poner muy interesante y desde luego muy intenso en la Cámara de Diputados. A todas luces perdida yo no estoy tan seguro porque este gobernador pues sigue controlando también su Congreso local y pues ahí va a ser la última decisión, creo que va a recaer finalmente ahí, ¿no? O no, porque veo que Alejandro está haciendo caras. A ver, adelante. No, porque, a ver, pues yo también puedo sacar de la manga una ley, pero finalmente los delitos que se le imputan son de carácter federal, son de orden federal y por tanto en esa instancia se tienen que resolver. Lo que me llama mucho la atención es que ya es su quinto informe de gobierno, es decir, le queda uno más. Entonces la justicia llega tarde o temprano, pero va a llegar. Y que el fuero no sea un pretexto para que no se pueda llamar a justicia a quien delinque y a quien pues se aprovecha del erario público. Yo creo que aquí se liga mucho este tema con el debate anterior. No es casualidad que Tamaulipas sea una de las entidades con mayor violencia política y una de las más inhóspitas para ejercer el oficio del periodismo. Históricamente, y este sexenio no es la excepción, pues sí hay una imbricación, lamentablemente una tragedia entre el crimen, grupos del crimen organizado y los gobernantes en turno. Yo celebro que las diligencias sean públicas, porque si efectivamente la Fiscalía está actuando arbitrariamente y con propósitos electorales, como se le acusa por parte del PAN, pues nos daremos cuenta. Pero si tiene un expediente sólido, contundente, pues esperemos que también nos demos cuenta y de que no se siga defendiendo lo indefendible. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues es que sí es muy chistoso que haya aprovechado el informe para seguir hablando de este tema en vez de hablar de los avances, ¿no? De lo que está haciendo realmente por el Estado. Digo, que se defienda y que utilice sus plataformas, sus megáfonos, sus espacios de acción para limpiar su nombre, ¿no? Él va a tratar de seguir pues haciendo sus actividades políticas, aunque esté pasando por esta investigación, aunque esté este proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. Entonces, pues no deberíamos de estar sorprendidos de que él está realizando estas acciones, sino que deberíamos de estar revisando las pruebas y realmente las acusaciones en su contra, también bajo el entendido de que pues él va a seguir, ¿no? en esa posición, en lo que esperamos a ver qué se resuelve.
Digo, y a este hombre pues se le acusa de, sí, de delincuencia organizada, pero enriquecimiento ilícito, ¿no? Defraudación fiscal, como mencionó en la cápsula, que son pues mediante estas triangulaciones financieras hacia empresas sin trayectoria, sin empleados, ¿no? Y que también se ha enfrentado a las otras acusaciones derivadas de las investigaciones de Emilio Lozoya. Entonces, pues ustedes díganme cuándo realmente el reflector se había postrado tanto en las malas prácticas de gobernadores y de políticos como sucede ahora. O sea, yo creo que investigado por ser gobernador de un partido de la oposición o no, ese es un tema, ¿no? Pero sí creo que es un gran logro el seguir enjuiciando, el seguir desenmascarando todos los horrores que realizan estas figuras, gobernadores, diputados, presidentes municipales, que son cabezas pues, de redes de delincuencia impresionantes y que creo que pues sí se tiene que poner el ojo en eso, para que dejen de utilizar su posición política para hacer todas estas atrocidades. Yo sí veo una oportunidad importante ahí, ojalá la impunidad no sea una vez más la norma, como lo hemos visto en muchos otros. Pues ese es justo el tema, que no vaya a ser la norma la impunidad y que no vayamos luego a ver que esto sirvió como un trampolín más bien para posicionar a este personaje en el debate público, porque en efecto solamente estamos hablando de él por el hecho de que hay acusaciones en su contra. Normalmente los gobernadores y sus informes pues nunca son nota nacional. Aurora, ¿quieres cerrar este bloque? Pues simplemente, o sea, yo creo que no se trata de justificar, más bien dicho, o sea, insistir en esta parte de que se lleve a cabo un proceso conforme a derecho y que se hagan las indagaciones necesarias. Y en el caso de que llegue a demostrarse lo contrario, si llega a ser el caso, pues entonces que se actúe de la manera que debe de actuarse, pero también mantener esta parte de la presunción de inocencia. Si se comprueba, muy bien, y entonces rompamos con la impunidad y rompamos con toda esta serie de cosas que se quieren también eliminar y que no deben de estar dentro de la palestra política, y al contrario, o sea, hagamos las cosas y hagámosla con los procedimientos adecuados nuevamente. A ver, todavía queda un minutote más. Si alguien quiere añadir un punto más sobre lo dicho por Aurora o sobre lo dicho por los otros comentaristas de esta noche, Veloz o Alejandro. ¿No? Vas, Estefanía. Bueno, pues nos vamos. Bueno, nos vamos. Bueno, adelante, te oigo. ¿Por qué? O sea, si hubiera una elección cerrada, donde el PAN fuera un contendiente creíble, pero pues ni siquiera estamos en ese escenario como para que, o sea, ni siquiera por ahí me parece válida esa imputación. Bueno, ahorita, pero en política todo cambia con una velocidad vertiginosa. No sabemos para el 24 si alguno de estos partidos pueda estar, digamos, en la contienda. Adelante, Jorge. Y bueno, solo mencionar el enfoque de nuevo que se le da, ¿no? O sea, el desarticular la criminalidad mediante las finanzas, que sí puede ser una mejor vía, ¿no? Mediante la investigación de estos recursos y no, pues, más en chismes, ¿no? En lo mediático, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque ya como dijeron bien, va a ser largo. Por lo menos a lo largo de todo este año vamos a seguir hablando de este caso seguramente. El gobernador le queda un año gobernador y si no lo logran desaforar desde el gobierno federal y se queda en la gubernatura, pues le queda todavía un año y seguramente vamos a ver más de este caso en los próximos meses. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha de esta noche, no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. La supuesta venta de vacunas contra la COVID-19 ya llegó hasta el metro de la Ciudad de México. Así es, con el mensaje directamente desde Rusia. En las redes sociales circula un video donde ofrecen la bonita oferta, la bonita promoción de la vacuna Sputnik a solo 10 pesitos. Mira, llegó a México, llegó la novedad. Es la nueva vacuna COVID-19, mira. Directamente de Rusia, va calada, va garantizada. Bueno, y obviamente este video que se hizo muy viral se trata de una paparrucha. Aunque las imágenes sí son del metro capitalino, el audio fue añadido de manera digital.
El video fue publicado originalmente en la plataforma TikTok y se trata de una parodia como te hemos aclarado antes. Ninguna vacuna contra la COVID-19 está a la venta, todavía no. Su aplicación es gratuita y está a cargo del gobierno federal. Ahí está el audio original. Así que mucho ojo con lo que ves en las redes sociales, sobre todo en TikTok circulan muchos videos que niegan la existencia del virus, así como la efectividad de utilizar cubrebocas para prevenir contagios. Nosotros siempre te lo pedimos, por favor, cuídate, cuida a quienes te rodean con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y si sales, por favor, utiliza un cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y no aireados o no ventilados. Gracias por habernos acompañado esta noche, soy Genaro Lozano. Nos vemos mañana. Mañana se quedan con Mariana, y me toca tercer grado. Gracias, Aurora, bienvenida a este espacio. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Jorge, bienvenido también siempre. Gracias, Veloz, y gracias, Alejandro. Nos vemos el jueves por acá y mañana se quedan con Mariana aquí en la mesa de Punto y Contrapunto. Buenas noches.